Bienvenidos a la exposición del proyecto final del grupo número 6 en la materia de análisis y resolución de problemas. El reto va dirigido a buscar un mecanismo para disminuir el uso de los envases plásticos en el bar escolar de la Unidad Educativa Fiscal Bicentenario, reduciendo el gran impacto ambiental que genera el desperdicio diario de plásticos a gran escala, al cambiar los platos plásticos por platos hechos de harina de trigo. Los alimentos podrán ser servidos en recipientes biodegradables. Inclusive pueden ser comestibles. A continuación, se presenta una figura que detalla de manera didáctica el modelo de doble diamante diseñado por la SPOL, que es una adaptación de la metodología Design Thinking, modelo que será soporte para el diseño y desarrollo técnico de este proyecto. El siguiente esquema ayuda a comprender la relación entre las fases del modelo y cómo interactúan de una manera creativa en la validación de posibles soluciones. Buenas noches. A mí me toca la fase número 1, investigación secundaria de contaminación ambiental, donde los puntos claves podemos observar primeramente la contaminación ambiental. Es la contaminación ambiental donde los problemas existen más graves a nivel mundial, que no da una detención que se denomina la contaminación atmosférica, en donde también hay la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico. Encontramos la mayor diversidades que nos afecta en el impacto ambiental. El segundo tenemos la contaminación por el plástico, que también es la contaminación de lo plástico a nivel del mundial, afecta a lo más de 380.000 millones de toneladas. A lo más preocupante es que las 3/4 partes de este volumen se obtiene en basura. En estos casos, como a nivel del país, que también nos conforma grandes aspectos que nos afectan, donde que hemos nosotros hecho alguna investigación, y también donde que compara el Ecuador y su participación en la contaminación por los desechos plásticos. El primer problema radica que los contenedores que vienen esos desechos no pueden ser inspeccionados, descubriendo su estado y su capacidad para ser reciclados. Uno de los casos de los retos que también la investigación primaria que hemos hecho son para recabar la información de fuente directa, que se aplicará a la técnica de entrevista con carácter estructurada, diseñado con 5 preguntas acorde a la edad y rol que cumplen cada uno de los actores educativos. Primero, donde que se puede también tener los retos, sustituir los plásticos plásticos comestibles para disminuir la cantidad de basura. Entre ellos tenemos el Ministerio de Educación, el rector, docentes, estudiantes, padres de familia, bar escolar, proveedores de plásticos. Son donde que puedan también desarrollar de cómo podemos prevenir, haciendo encuestas, socializaciones. Entonces eso es de mi parte, compañeros, muchas gracias. Al siguiente. Empatizar fases y metodologías. El propósito es comprender el contexto de una perspectiva propia de cada uno de los actores. Dentro de ello tenemos la clasificación de empatías. Como bien saben, la empatía se clasifica de la siguiente manera: del presidente del gobierno estudiantil, de los docentes, coordinadora de la comisión de alimentación escolar, en la autoridad institucional, del coordinador del bar y el comité central de padres de familia, y como también del proveedor de los envases plásticos. Prioridades forzadas. Con la información recabada en la investigación secundaria e investigación primaria se tiene como base algunos criterios relevantes en relación a la contaminación por desechos, en este caso el plástico. En síntesis, de prioridades forzadas. Al realizar un análisis de las entrevistas y de las mapas de empatía de los actores internos y externos, se puede identificar prioridades
que se deben ubicar de acuerdo a la urgencia y el impacto. Y por fin, rescatar el criterio de reciclaje. Es fundamental que los bares institucionales empiecen a plantear planes de mejorar a la disminución de envases plásticos y desechos. En este caso, seguimos con el siguiente, con el compañero. Saludos. En la fase 3 de la metodología Design Thinking corresponde a definir o redefinir el problema. Una vez obtenida la información de la empatía y con el análisis de prioridades, es momento de ordenar y procesar los hallazgos o revelaciones. Para conseguirlos se debe prestar atención a todos los detalles proporcionados por los actores. En esta fase es la parte medular de la metodología, porque el trabajo a realizar es dar soluciones efectivas al problema identificado. El reto inicial ha dado pauta para recabar información relevante y es necesario definir el problema. Los principales hallazgos obtenidos luego de haber realizado el análisis de prioridades en la fase de investigación primaria y secundaria tenemos: no todos los actores involucrados conocen el marco legal vigente que regula las acciones de los bares escolares. También los bares escolares no tienen una correcta planificación para disminuir los desechos plásticos. Los actores internos desconocen el daño que ocasiona el plástico en la contaminación del medio ambiente. Con los puntos de vista como expresión de la definición del problema, se establece que existe una elevada cantidad de desechos plásticos generada por los bares escolares, producida por la venta de alimentos en recipientes plásticos. Se necesita una estrategia muy bien diseñada para implementar el uso de platos comestibles como sustituto de los platos plásticos sin repercutir en el aumento de los precios de las raciones alimenticias. Mi nombre es Ángelo Añapa Añapa y me toca la fase 4 sobre la ideación. Bueno, gracias a esta nueva fase se empieza a crear una diversa gama de soluciones para los hallazgos que dan paso al problema. Anteriormente el estudio estaba relacionado a comprender y descubrir hallazgos y áreas de mejora. Bueno, en esta ocasión podemos seleccionar el brainstorming, que siempre es parte de una pregunta formulada que ocasiona un desequilibrio cognitivo o un esfuerzo para salir de la zona de confort. Lluvia de ideas tenemos también diseñar platos comestibles de diversos sabores, crear una receta propia por parte de los señores del bar, sabor del plato tan delicioso que los estudiantes lo coman. También podemos ver sobre el método Scamper. El método Scamper es una manera divertida y práctica de buscar alternativas y soluciones desde una visión diferente. De las respuestas, que son las siguientes, también tenemos: sustituir el plato desechable por uno comestible, combinar la harina de trigo con diversos ingredientes, hacer platos de diversos tamaños y alturas, hacer un plato con procedimiento del waffle con unos moldeadores que dan forma al plato a la masa, utilizar para comida de menú y postres platos con sabores dulces y de sal, quitar un poco de comida, un plato, para que el precio no suba, hacer los platos en el bar con un aderezo que no necesite registro sanitario de control de calidad. Y por último tenemos lo que es el matriz de impacto de dificultad. Podemos ver de que aquí hay un menor impacto y también hay dificultades. Ahí podemos entender de que de todo lo que hemos resaltado en el tema, entonces aquí podemos ver en este cuadro del impacto y sobre la dificultad, de cómo está relacionado, de cómo está impactando, cuáles son las dificultades de cada uno. Bueno, ese es todo mi parte, profe. Muchas gracias. La fase 5 consiste en prototipar, que es realizar un prototipar donde se utilizará la técnica Mockuk. Es una herramienta que muestra cómo funciona nuestro producto en el mundo real. Gracias a esta técnica se podrá crear un concepto tangible con elementos básicos. El mecanismo más eficiente para sustituir los platos de plásticos desechables es preparar platos comestibles a base de harina de trigo. La preparación se realizará con la masa de los waffles.
A continuación, la receta. Ingredientes: 375 mililitros de leche, 240 gramos de harina sin polvo de hornear, 100 gramos de mantequilla derritada, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 2 huevos y 1/2 cucharada de sal, 3 cucharadas de azúcar waffles dulce, 3 cucharadas de sal waffles salada. Estos serían los pasos para la preparación de los waffles tanto para dulces y salados. Es un espacio a revelar es que para hacer la forma de platos comestibles se deberá crear formas específicas. Por eso será necesario utilizar la máquina para canastas de tulipán que funciona como la masa de waffles. Gracias. Continuando con la presentación de nuestro proyecto, tenemos la fase 6, que es validar. Para poder realizar nuestra validación partimos de una hipótesis considerada. Para disminuir la excesiva producción de los desechos plásticos dentro del bar, es necesario sustituir esos platos desechables por platos comestibles elaborados a base de harina de trigo. Para poder realizar la validación de nuestro prototipo, se han seleccionado varios actores. Entre estos, en representación de los estudiantes, tenemos al presidente del Consejo Estudiantil. En representación de los docentes, tenemos al coordinador de la Comisión de la Alimentación Escolar. Máxima autoridad de la institución. Como representante de los padres de familia, tenemos al presidente del Comité Central y por último al coordinador del bar institucional. Una vez que se haya aplicado la validación con los actores tanto internos como externos de nuestro prototipo, se resume en una matriz feedback como proceso interactivo, partiendo de varias interrogantes como por ejemplo, ¿qué le gustó? ¿Qué críticas constructivas se han hecho? ¿Qué ideas o sugerencias han surgido? Y preguntas o dudas que van relacionadas con nuestro prototipo, en este caso con nuestro plato a base de harina de trigo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar estar en su estado real? Si será de un costo más elevado, si será del agrado de nuestros estudiantes y si realmente constituye una idea innovadora y si las personas encargadas del bar estarían dispuestas a poder desarrollar esta idea innovadora. Eso es todo, muchas gracias. Varios artículos que regulan las acciones de los bares institucionales están dentro del marco legal vigente. Estos lineamientos, presentes en el reglamento a la ley y diversos acuerdos ministeriales, deben ser socializados a todos los actores involucrados en garantizar un servicio de calidad, porque de esta manera sus acciones estarán enmarcadas en lo legal. Se hace fundamental que la máxima autoridad busque mecanismos de capacitación como agentes internos, como el coordinador de la Comisión de Alimentación, o externos como el Centro de Salud. Esta ha sido nuestra exposición del proyecto final del área de análisis y resolución de problemas. Muchísimas gracias por su amable atención.